Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Muy pero muy feliz viernes a todos mis oyentes de Latinoamérica en 5 octavos. Aquí estamos en el episodio 16, donde seguimos hablando de Costa Rica. La semana pasada les di un pequeño abreboca sobre este lindo país, pero hoy va a estar interesantísimo. Estamos en compañía del maestro Dionisio Cabal, un músico costarricense de la pura tradición que conocí a través del maestro Luis Enrique Mejía, quien estuvo con nosotros en los episodios de Nicaragua. Bueno, el maestro Dionisio en esta conversación nos da un masterclass completo sobre la tradición costarricense, la música tradicional, los géneros representativos de la música de Costa Rica. Y bueno, se darán cuenta que esta conversación fue muy amena y muy llena de aprendizaje para todos, para él, para mí y para ustedes. Así que a continuación vamos a escuchar la entrevista que hicimos con el maestro Dionisio Cabal. Decía, bueno, primero que todo, muchas gracias a usted, Daniela, que me trae en el acento de su voz, pues recuerdos miles de un pueblo que amo, de unas experiencias extraordinarias que nunca me abandonaron. La primera de ellas es atinente al tema de su entrevista. Cuando yo regresé de Venezuela a Costa Rica, sentí una orfandad tremenda. Bueno, primero porque en Venezuela yo no escuchaba la música de mi país, salvo un par de discos, pero sí escuchaba mucha música venezolana en muchísimas emisoras y en cualquier cantidad de actividades. Y empezando porque no había un solo mes de diciembre que no fuese teñido de manera multicolor, pues por las gaitas y por los aguinaldos que brotaban de todas las casas, incluso en Caracas, de los distintos pisos de un mismo edificio, salían distintos grupos y aquello era asombroso. Y yo me acostumbré a esa experiencia, digamos, de la cotidianidad de un pueblo que se veía a sí mismo en el espejo y sabía gustarse y conocía de sus artistas y de sus géneros, de un pueblo que fue capaz pues de pergeñar un futuro para su música y me sentía pues muy a gusto con esto, comprendiendo también que esta actitud de los venezolanos hacia su propia música les facilitaba también ser generosos en la comprensión de lo que otros pueblos producían, ¿verdad? Si no era una actitud chauvinista, no era una visión, digamos, venezolanista en lo que pudiéramos decir la peor manera de las interpretaciones. Y cuando regreso a mi país me encuentro todo lo contrario, me encuentro en un país donde no solamente las radioemisoras no programan ningún tipo de música costarricense en ese momento, sino que además la gente de a pie, el común, solo interpretaba música de manera propia y donde académicamente se afirmaba que Costa Rica era un país que no tenía folclore. Es una estupidez, pero se decía en la academia. Es imposible que un pueblo no tenga folclore. Tendría que estar sencillamente no existir, ¿no? La cultura popular se genera cotidianamente, ¿no? Eh, entonces fue lamentable para mí porque yo decía, bueno, pero ¿qué será lo costarricense? Y yo era un joven amante del rock. ¿Cómo no? Del rock del paso de los 60 de los 60 a los 70, que considero patrimonio cultural de la humanidad. Un rock extraordinario, un rock con contenido social, un rock con una extraordinaria desarrollo de la estética en la letra y en la música. Pero bueno, Totalmente. yo seguía aspirando a conocer qué cosa era de mi pueblo. No fue sino hasta mis 20 años, 21 años, en que ya yo componía mis propias canciones, por cierto,
Cuando tuve la oportunidad de conocer a una mujer de 70 años llamada Emilia Prieto Tugores, y entonces un día coincidimos en una actividad política, ella estaba anunciada junto con todos los que íbamos a cantar ahí, yo no sabía quién era y me imaginé una muchacha. Y cuando vi subir al escenario una anciana de 70 años acompañada de un diestro campesino, quedé anonadado. Nadie me tuvo que decir que estaba escuchando la voz profunda de la Costa Rica soterrada, de la Costa Rica campesina, tradicional, etcétera. Y ahí empecé un camino, nunca dejé de gustar del buen rock, pero mi vida cambió rotundamente y me dediqué entonces primero a formarme conceptualmente en un país donde no hay instituto de folclorología, ni cosa que se le parezca, y donde los antropólogos han asumido la tarea de los folclorólogos, ¿verdad? No siempre de manera muy acertada. Y entonces, bueno, me di a la tarea de formarme. Trabajé con Emilia Prieto, que fue mi maestra hasta su muerte, y he continuado en ese trabajo de prospección, de investigación, de recomposición de una serie de elementos conceptuales que se han manejado en este país. Entonces le estoy diciendo que soy en esta materia autodidacta, si no soy académico, mis experiencias surgen de la convivencia con aquellos que detentan la memoria de la vieja canción campesina y de la vieja poesía campesina. Extendí mis investigaciones, siempre marcándolas dentro de un contexto histórico, las extendía también a la gastronomía y a toda la tradición oral, los juegos de palabras, los refranes, es decir, la filosofía popular, las coplas, las retahílas, bueno, la magia, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de un pueblo un pueblo cierto, muy golpeado en su autoestima, muy abandonado por los medios de comunicación hasta el día de hoy y por los programas de educación del Ministerio de Educación, y donde tenemos un Ministerio de Cultura que es un gran organizador de actividades, un gran promotor, ¿verdad? Se dedica a la promoción de las actividades artísticas, pero que no ha asumido con coraje la tarea de llevar de la mano el desarrollo de la cultura vernácula. Ese es Dionisio Cabal en este contexto llamado Costa Rica. Maravilloso, maravilloso, porque como la sapiencia de la experiencia para mí tiene mucho más valor que la de la academia. Entonces, usted es la persona indicada. Qué bueno que el maestro Luis Enrique me lo recomendó porque de verdad que vamos a tener una conversación exquisita. Bueno, pues entonces usted dirá. Sí, bueno, no, pues vamos a empezar con una pregunta que les hago regularmente a mis invitados, y quería saber qué piensa usted de la música tradicional latinoamericana y el contexto en el que se desenvuelve en los últimos tiempos. Bueno, así muy rápidamente, y si estamos hablando de Latinoamérica, eh, alguna vez expresé la opinión de que sería interesante, y dejo la idea para las personas que estén escuchando, posiblemente ya a alguien se le ha ocurrido y tal vez, ¿por qué no?, alguien la esté llevando a cabo, o incluso podríamos llevarla a cabo entre un conjunto de gente que colaborásemos. Se podría escribir la historia de nuestra América componiendo un libro, formando un libro donde estén nuestros cantos populares. Y en estos cantos va a estar reflejado todos los procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Incluso podrían ordenarse, lo hermoso sería ordenarlos cronológicamente. La canción popular, tradicional, folclórica, como le queramos llamar, son términos un tanto elásticos hoy, comportan en sí mismo el registro de la historia misma, ¿verdad? Eh, existe la tendencia de tomar estos productos culturales aislándolos de su origen, de su contexto histórico.
pero ellos son necios y constantemente terminan remitiéndonos a los orígenes, ¿no? Para la gente que nos interesamos seriamente en esto. Creo que el primer valor que tiene esta elaboración estética de nuestros pueblos es justamente ser un registro de la memoria colectiva, de todo aquello que nos importa. Mi maestra, Emilia Prieto, repetía, tal vez de forma mejorada, a Carlos Vega, el gran folclorólogo argentino, ¿no? Cuando decía que lo que diferencia a una horda, a una masa, a un montón de un pueblo es la posesión de un espíritu común. Pues bueno, nuestros pueblos tienen eso, han sabido construir el espíritu. Y si además estamos pues con la realidad o vivimos en la realidad de que nos unifica una historia como una lengua que ha sido el pasaporte para romper fronteras, todavía más, este mosaico inmenso que en nuestra América, con una gran vocación de unidad que tenemos desde el fondo de Sí. la historia, sin duda está motivado por la fuerza raigal de nuestros abuelos de ambos mares, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, estamos de acuerdo en que la música tradicional nunca se despega de lo que sucede social y políticamente en un Así lugar, es. ¿verdad? Así es. Entonces, no es raro que en muchos países contemporáneamente, digamos de unas 3, 4 décadas para acá, aquellos que se daban a la tarea de cantar las realidades urgentes, coyunturales, eran al mismo tiempo los que hablaban de la nueva canción, digamos, del movimiento de la nueva canción al que yo pertenezco, o al que pertenece Luis Enrique, por ejemplo. Éramos a la vez las personas que nos ocupábamos de la vieja canción, de las antiguas canciones, de la canción ancestral, porque entendemos que el conocimiento, el desarrollo, la preservación de esa obra de nuestro pueblo es también una reivindicación de nuestros pueblos, ¿verdad? Ante el avasallamiento de la pseudocultura de la sociedad de consumo. Sí, totalmente, totalmente, maestro. Se me vino a la cabeza otra pregunta, pero quiero hacérsela al final. Muy bien, Quisiera continuar como con el orden de nuestras preguntas. claro. ¿Piensa usted, maestro Dionisio, que el manejo de la difusión que se le da a nuestra música es el adecuado? Bueno, creo que hace poco salió una lista, ¿no? Se hacía una escala de la intensidad de la presencia de la música de cada país en los medios de comunicación. Creo que Brasil ocupaba el primer lugar. Es el país que mayormente reproduce su música en sus medios de comunicación, entendamos radio y televisión y algo más. Si no me equivoco, el segundo era Argentina. En Costa Rica estábamos muy tristes porque ocupábamos los últimos lugares, si no el último, de toda nuestra América. Eh, impera en los medios de comunicación, en los medios idóneos para la divulgación de nuestra música, imperan criterios meramente mercantiles, ¿no? Mercantiles. Con perdón de los fenicios, que era un pueblo con una gran cultura, pero que son tenidos como sinónimo o paradigma de los grandes mercaderes, pues ese espíritu fenicio, la parte incompleta, ¿no? Diríamos, del espíritu fenicio, se ha instalado en los medios de comunicación. Y entonces lo que importa es básicamente el lucro, o peor aún, el rating. Porque si esto que llaman, ¿no? El nivel de audiencia, que por lograr altos niveles de audiencia, pues no importa la calidad, ¿no? Lo importante es la audiencia en sí misma, porque va a generar un rédito comercial a través de la venta de publicidad. Entonces, creo que es una enfermedad generalizada, un mal social generalizado en toda nuestra América. Creo que tenemos las herramientas para combatirlo. Las redes sociales hoy hacen trabajos, bueno, como el que usted está haciendo. Hace
hace un mes y medio, Federico Poni Rossi de la Argentina me hizo una entrevista muy hermosa, por cierto, que agradecí profundamente. Y él está en la misma intención de lo que usted misma ha manifestado, es decir, tender puentes, abrir espacios para que nosotros nos vayamos conociendo y aquilatando el peso, el valor estético, la hermosura, el humanismo pleno que existe en estas realizaciones de nuestro pueblo. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una radio nacional y una televisora nacional, ¿no? Estatales, que serían los medios, bueno, llamados a cumplir con esta tarea, al menos. Entonces vemos cómo tiene un presupuesto muy recortado y cómo las agencias de publicidad se niegan a darle publicidad justamente, pues para que no pueda competir con los medios privados de televisión, ¿verdad? Total. Entonces, o de radio. Y es un juego que está montado. Es un problema político. Este problema cultural es un problema político. Es decir, no es que no tengamos intérpretes, no es que no tengamos creadores, no es que no tengamos cantantes, ejecutantes, letristas, que no tengamos buenos estudios y capacidad de producción. No, los tenemos. El problema no está ahí. El material humano está capacitado para cumplir con todo. Es justamente un problema político. Es decir, no se ha decantado lo suficiente poner como prioridad, como categoría, pues el desarrollo, la preservación, el fortalecimiento de los elementos raigales de nuestras culturas, que al fin y al cabo, tienen valor universal. Es decir, León Tolstoy decía, canta tu aldea y serás universal. Gorky, Máximo Gorky, también ruso, tomó esa idea de Tolstoy y trató de desarrollarla magníficamente. Canta tu aldea y serás universal. Es decir, aquellos elementos ciertos, verdaderos, del pueblo colombiano, venezolano, costarricense, chileno, tienen valor universal, puesto que se generan en la experiencia de vida de cada pueblo. Y así como entonces el teatro del no japonés, vamos, la gastronomía turca, el cante flamenco, tienen elementos universales que nos conmueven a los latinoamericanos, que nos hacen crecer en el espíritu de la misma manera. Si hay un continente pleno que tiene tantísimo que dar al universo de la cultura a nivel mundial, pues somos nosotros justamente los latinoamericanos, que además nosotros hemos resuelto con sangre, con lágrimas, con sudor, con frustraciones, con heroísmo, hemos resuelto algo que otros pueblos no han resuelto. Nuestra América es un crisol. Nosotros somos hoy la expresión, en el campo musical es donde mejor se ve, es decir, la fusión de ritmos, la fusión organológica, es decir, la cantidad de instrumentos que proceden de distintas partes, la capacidad de fusionar, de recrear, es decir, la invención de nuevos ritmos, de nuevos géneros. Es impresionante lo que hemos hecho con lo que hemos heredado del África, de Asia también incluso, lo que nuestros abuelos aborígenes tenían para sí con sus escalas pentatónicas y sus instrumentos siempre rituales, están asociados al ritual siempre, o con todo lo que a través de la península ibérica llega a nosotros, que a su vez condensaba aportes de otros pueblos, como pues el pueblo árabe, para decir algo, ¿no? Entonces, los pueblos africanos. Entonces, este crisol que es nuestra América es riquísimo. Sí, me atrevo a decir, no quiero pecar de chauvinismo, pero me atrevo a decir que pocos pueblos de tan grande data, porque nuestra historia no empezó con la llegada de los europeos, así que No, nuestra data es tan antigua como la que más, pero tan pocos pueblos tienen tanto lucimiento en su creación musical, estética y poética como los pueblos de nuestra América. totalmente. Qué lindo eso que Bien, dice pues esto porque debería ser suficiente para que personas inteligentes en gobiernos decididos pues a amar lo propio se dieran a la tarea de solventar este problema que es político. que se supone que amar lo propio es lo que los gobiernos deberían, eh,
apoyar más, ¿no? Bueno, digo yo, en el caso de Costa Rica es evidente, ¿no? Sí, Nosotros claro. tenemos 127 o 130 emisoras. Ya en algunas se asoma de manera más o menos regular, en algunos espacios, la música vernácula o las producciones nuevas que están hechas con base en ese modelo de lo popular tradicional. Pero es muy Sí, poco. sí, claro, no. Y maestro, pues yo le comentaba que yo estoy haciendo un recorrido desde México hacia abajo y los invitados que he tenido, todos coinciden en lo mismo, todos coinciden en que eh, la falta de apoyo es totalmente evidente y que bueno, que solo nos queda a nosotros estos espacios, estas iniciativas, todo lo que podamos hacer para continuar la tradición, hablaba yo con el invitado que tuve de Puerto Rico, que continuar la tradición, pero también siendo muy consciente de la evolución que ha tenido esa tradición, ¿no? Claro. Porque no podemos ser tampoco tan puristas y decir, no, solamente me quedo aquí porque es esto, no, o sea, podemos, el invitado de República Dominicana me decía, ¿qué puedo hacer yo por mantener la tradición? Bueno, siempre que voy a tocar en un grupo de lo que sea, le pido a las personas con las que voy a tocar que en el set tengo que usar un instrumento de mi tierra, tengo que usar un Claro. instrumento dominicano. O sea, son pequeños así granitos, aportes pequeñitos que hacen mucho porque al final del día, inconscientemente, el público está viviendo la tradición. Así es. Yo creo que tenemos que dejar de arar en aras de los intereses de las transnacionales de la música y independientemente de todo, pues fijarnos un derrotero, los músicos latinoamericanos. Creo que todos lo tenemos claro, así que me alegra saber que estoy coincidiendo con quienes me han precedido en esta entrevista. Claro que sí, claro que sí. Maestro, ahora yo quisiera hablar específicamente de Costa Rica. Me gustaría como que desde su perspectiva, usted me diga cuál o cuáles géneros musicales considera que son los dignos representantes de la música costarricense. Bueno, aquí mismo tenemos hoy una polémica. Eh, digamos, la parrandera y el tambito. Ambos son ritmos de 6 por 8, son muy similares. La diferencia es un poco en el acento. La zona noroeste de Costa Rica, el Guanacaste, afirma que el ritmo nacional por excelencia es la parrandera. Y en el resto del país, la zona Ujú. central, etcétera, decimos que es el tambito. Igual ese mismo 6 por 8, que dicho sea de paso, mucho tiene que ver Colombia. Entonces, digo, Colombia tiene algo que ver, ¿no? Con este 6 por 8 que nos llega indudablemente por la vía del Pacífico y que ingresa a la zona central de nuestro país, pues por la vía del puerto de Punta Arenas, por decirlo así, y a la zona del Guanacaste por la vía directa pues, del Pacífico también. Eh, entonces, el tambito sería el ritmo por antonomasia costarricense. Es un nombre creado por tres músicos para poder definir cómo llamar a ese ritmo tan pegajoso que se tocaba prácticamente con variantes, pero en fin, en todo el país, y entonces decidieron llamarlo tambito, tomando como base una palabra del quechua, que es tambo, que es una construcción que se hace en la llanura, en la sabana, podríamos decir, eh, una especie de palafito para cuando hay inundaciones, poder pasar la noche en esos lugares
Y entonces se supone que en esos lugares, románticamente, la idea, la gente sacaba la guitarra y cantaba. Entonces, en ese ritmo, en ese 6x8 mayormente. Entonces, decidieron llamarle tambito a este ritmo. Lo curioso es que en el Guanacaste la palabra no gustó. Y es Guanacaste el lugar de Costa Rica donde hay sabana, donde hay llanura. Pero en cambio el nombre gustó mucho en el resto del país. Entonces en el Guanacaste se le sigue llamando parrandera a este 6x8 y al que se hace en la zona alta de Costa Rica, que repito, se diferencian en el acento, se le llama pues tambito. Si tuviese que decir cuál es el ritmo más representativo, yo lo llamaría el tambito. Pero además, el Pero, costarricense, o ajá, sea, ¿estamos hablando como de que son el mismo ritmo pero con diferente nombre o tienen alguna diferencia? sí, tienen alguna diferencia. Ok. Sí, en el acento, en la cadencia. Entonces, por ejemplo, hay una zona de la meseta central donde este 6x8 se hace sumamente rápido y con Ujú. un rasgueo que incluye esta uña, que por eso la uso yo así grande, hacia arriba. Es como en la parte final del golpe hay un rasgueo hacia arriba sin salirse de ritmo, ¿no? Pero entonces le da un sonido especial y eso se le llama guasón criollo. Pero el guasón criollo no es sino una variante puriscaleña de lo que llamamos tambito. Entonces hay distintas formas de tocarse. En la zona sur del país, en Pérez Celedón, se toca muy marcadamente, con un ritmo casi de metrónomo, casi necio, ¿no? Sí, Ujú. un ritmo muy de golpes muy marcados, ¿verdad? No Sí. tan ligero, no tan suelto ni tan vivaz como el que se puede hacer en la zona de Tucurrique, que es en las montañas altas de una zona llamada Cartago, en el centro de mi país, donde se fundó la primera ciudad, la ciudad capital, la primera capital de Costa Rica. Entonces, hay 6 o 7 formas distintas de practicarse el tambito. Como bien saben, esta historia continúa. Siempre mis entrevistas son un poco largas y las divido en dos partes para que sean más digeribles para ustedes como oyentes. Entonces, la próxima semana escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el maestro Dionisio Cabal. Un abrazo para todos, feliz viernes y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.